Pues como ya se ha comentado, la charla es sobre la actualización en el tratamiento del foramen oval permeable. La he intentado diseñar de una forma muy práctica y luego pues espero que en el coloquio podamos debatir, discutir todos los asuntos o temas que puedan surgir. La historia del foramen oval permeable viene de hace ya muchos años. Es bien conocida la disputa entre los neurólogos que se dedican al tema vascular y los cardiólogos intervencionistas sobre la eficacia del cierre percutáneo o la mayor eficacia de los fármacos antiagregantes o anticoagulantes. Por un lado, toda esta historia surge ya de algunos artículos publicados muchos años atrás en los que se veía que los pacientes con ictus criptogénico, es decir, ictus en los que no había una clara causa y con edades relativamente jóvenes, por debajo de 55 años, tenían una incidencia de foramen oval permeable muy superior a la población normal, que es 20-25%, y en este tipo de podía estar entre el 40 y el 60%. También se vio en otros estudios de autopsias, igual en pacientes con ictus que habían tenido de origen no criptogénico o criptogénico, que había una diferencia muy importante en los pacientes con ictus criptogénico de la prevalencia de foramen oval permeable alrededor del 50%. Todos estos datos son los que sugieren que hay una posible o probable relación entre el ictus de causa no determinada y el foramen oval permeable. Pasan los años y esta diapositiva bastante reciente es como si fuera una nueva especialidad, la neurocardiología. Es decir, que los cardiólogos y los neurólogos no hayamos tenido gran sintonía en el sentido de enfermedades, pero como podéis ver, pues no solo la fibrilación auricular, que tal vez es lo más frecuente por el de problemas cardíacos, que también tienen su relación con los neurológicos. Y en concreto, el foramen oval permeable pues tiene una clara relación con el ictus de causa no determinada, y también con la migraña, aunque hoy no voy a hablar mucho de este tema, pero porque los estudios están en marcha y ahora mismo no hay una evidencia clara. Este tema sigue generando discusión. Recientemente se publicó en la revista española de cardiología de intervencionismo pues un debate con las perspectivas tanto desde el punto de vista del neurólogo como desde el punto de vista del cardiólogo, porque lo cierto es que cada vez estamos trabajando más conjuntos. Eso es bueno para los pacientes y yo creo que es bueno para nosotros, y el tener una coordinación sobre cómo tratar de la mejor forma posible a los pacientes. La cuestión es que inicialmente no había unas claras evidencias, había sospechas de que en algunos era el responsable del problema neurológico, pero las evidencias han tardado tiempo en llegar. Lo que sí es cierto es que ahora tenemos una serie de evidencias que nos hacen, yo creo, seleccionar y elegir muy bien los pacientes que se pueden beneficiar. Como podéis ver en la diapositiva, los primeros estudios publicados en 2012-2013, el Closure One, el PC Trial y el RESPECT, pues no encontraron diferencias significativas entre el tratamiento antitrombótico o el cierre percutáneo. Es verdad que estos estudios tardaron muchos años en reclutar pacientes, que los dispositivos que se usaron en varios de ellos eran dispositivos obsoletos que no se utilizan desde hace años, y por suerte en el 2017 se publicaron en la misma revista, New England, 3 estudios más. Uno de ellos es el RESPECT con un seguimiento a largo plazo y los otros 2 son el CLOSE y el REDUCE. No voy a entrar mucho en los detalles de cada uno. Básicamente, los 3 demostraron que el cierre percutáneo en una cohorte de pacientes bastante homogénea, los 3 estudios, por debajo de los 60 años, con un estudio extenso que descartara alguna causa vascular o alguna causa que justificara el ictus, pues en los 3 se demostró el beneficio del cierre percutáneo frente al tratamiento antiagregante o en algunos casos también anticoagulante. Os planteo un caso de estos habituales que vemos nosotros, que nos consultan los neurólogos, un varón de 38 años sin factores de riesgo,
que tiene un episodio brusco de pérdida de fuerza en brazo y pierna izquierdos, que le dura varias horas, pero se va recuperando paulatinamente. Se le hace un estudio neurológico que no muestra hallazgos anormales, el estudio vascular carotidio y una angioresonancia cerebral no tiene tampoco estenosis ni malformaciones, el cardiograma y el Holter de 48 horas. Y dentro del estudio completo en estos pacientes se le hace un ecocardiograma transtorácico con un test de burbujas, en el que ya lo primero se aprecia que hay un aneurisma del tabique interauricular, pero además que hay un paso muy importante de burbujas desde cavidades derechas a cavidades izquierdas. Se completó el estudio con un eco transesofágico y el eco transesofágico pues, nos confirma, por un lado, un aneurisma del tabique interauricular, una amplia separación del septum primum y el secundum y un paso muy importante de burbujas, ¿no? Este es uno de los casos habituales que pues, a veces genera discusión, porque en este caso no había un ictus claro, es una IT de varias horas, pero con un foramen muy evidente, con aneurisma, con shunt importante, y sobre esto vamos a hablar en los próximos minutos. Hace poco tiempo, en el 2018, la Sociedad Europea de Cardiología ha publicado un documento de consenso sobre foramen variable. Y la verdad es que en base a los estudios que he comentado antes, pues ahora mismo tenemos cada vez pues, más organizado cómo enfocar estos pacientes, cómo aproximar nuestro tratamiento y decidir cuáles son los que podrían beneficiarse del cierre, ¿no? En estos pacientes en los que la edad es por debajo de los 65 años, en los que no hay factores de riesgo vascular conocidos y en los que además hay unos datos anatómicos, que esto está entrando cada vez más en juego, de alto riesgo, como son la presencia del aneurisma del tabique interauricular y un shunt importante derecha e izquierda, bueno, pues asociado a otras razones, pues son los que nos inclinan a considerar que este paciente se podría beneficiar del cierre del foramen oval. Respecto a los datos anatómicos, este es también artículo reciente, 2019, muy enfocado se identifican básicamente 5 variables que muestran que el foramen sería de alto riesgo y en el que se podría beneficiar el paciente, como es una longitud del túnel mayor de 10 milímetros, un septum interauricular hipermóvil o aneurismático, la presencia de una válvula de Eustaquio redundante o una red de Chiari importante en la aurícula derecha, como he dicho antes, el shunt derecha-izquierda basal o durante maniobra de Valsalva, y luego también un ángulo del foramen menor de 10 grados. Aquí recoge estas 5 variables. Tenemos muchos dispositivos hoy en día para cerrar el foramen. Como he dicho antes, algunos de los que se utilizaron en los primeros estudios ya están descatalogados. Y aquí os muestro 11 de ellos, que son los que están autorizados en Europa, con diferencia en su uso, pero veis, de nitinol, y alguno es algo diferente, como es el Novel Stitch, el último de abajo, que es una sutura que permite cerrar el foramen dejando muy poco tejido residual, una sutura que cierra septum primum y secundum y que evitaría la presencia de un dispositivo de forma permanente en este paciente. Porque, bueno, el cierre del foramen es una técnica relativamente sencilla comparada con otras que hacemos los cardiólogos intervencionistas, pero tendría algunas características ideales que aún no se cumplen. Sí que es sencilla en muchos casos, con una tasa de cierre precoz elevada. Sería ideal no necesitar un dispositivo permanente, es decir, algo que sea una prótesis que tenga que llevar el paciente su vida, que no hubiera algún tipo de afectación de las aurículas, que no hubiera riesgo de migración, embolización o erosión o perforaciones, que no hubiera un riesgo de embolias aéreas durante el procedimiento, que no se necesitara eco intraprocedimiento, aunque hay gente que lo hace sin eco, yo creo que todavía es muy, muy útil, que no hubiera riesgo de alergia o que no hubiera, por ejemplo, esto es importante, la necesidad de una anticoagulación o antiagregación a largo plazo. Igualmente que no aparecieran arritmias auriculares después del cierre. Sobre esto voy a hablar en los próximos minutos. Ahora mismo hay una serie de cuestiones pendientes
tenemos a los pacientes cada vez más claros sobre la indicación, pero hay algunos temas que pueden ser importantes durante y después del procedimiento. Uno de ellos es la aparición de cierre del estudios pues con una prevalencia superior a la de la población normal de la misma edad y condición, ¿no? Cómo detectarla y qué actitud terapéutica. Las anatomías del tabique interauricular y del foramen a veces son complejas, no solo por la presencia de aneurismas que a veces son muy grandes, muy redundantes, los túneles largos o los septos lipomatosos o multifenestrados, que en algunas condiciones requieren un manejo especial o diferente. Como el caso que he presentado antes, cuando no hay realmente un ictus establecido, sino que es un accidente isquémico transitorio, pero considerado verdadero por parte de los neurólogos, la indicación del cierre es igual de clara que cuando hay un ictus o deberíamos ser más conservadores. Y otro tema importante es la terapia antitrombótica a largo plazo tras el cierre del foramen. Hay que mantener antiagregación sin tiempo, ¿qué manera? Vamos a hacer una pequeña revisión de algunos artículos y actualización de estos temas, ¿no? La fibrilación auricular posimplante está descrita pues, entre un 5 y 7% de los pacientes a los que se les realiza un cierre de foramen oval. Es frecuente que ocurra en los primeros días, en el primer mes, es mucho más rara después y muchas veces es paroxística y parece que aparece más en varones y cuando se utilizan dispositivos más grandes. Hay varios tamaños, pues uno de las cuestiones es si realmente se hace un screening adecuado, si habría que hacer un seguimiento con electrocardiogramas en las primeras semanas a todos los pacientes para incrementar su capacidad de detección. Lo que sí parece es que no se relaciona claramente con tos. Y la sería, bueno, cómo actuar, ¿no? Si la fibrilación auricular es paroxística, pues es de menos de 48 horas, el corazón es sano, el CHA2-VASc es bajo, pues en general no se recomienda anticoagulación oral, siendo paroxística, y aunque hay que individualizar cada paciente, se pueden utilizar betabloqueantes o incluso algún fármaco antiarrítmico, pero no hay una indicación a día de hoy clara para anticoagular de forma sostenida. Otra cosa es que la fibrilación auricular pues, sea recurrente o persistente, que aparezca más tardíamente y que haya datos como una auricular dilatada o un CHA2-VASc más alto. En estos casos sí parece razonable, aunque sean pacientes jóvenes, el utilizar anticoagulantes orales durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues hay que individualizar. Muchas veces se recomienda entre 3 y 6 meses y pues hold o monitoreo del ritmo para ver si hay nuevos episodios de fibrilación auricular. Es verdad que un alto porcentaje de estos pacientes pues es paroxística en las primeras semanas y luego nunca más en su vida vuelven a tener al menos documentada fibrilación auricular, pero es un aspecto importante porque sí sería un problema que esta fibrilación auricular generara un evento neurológico justo después de realizar un cierre de foramen. El tema de las anatomías pues también tiene su trascendencia porque es bastante frecuente encontrar aneurisma del tabique interauricular, pero cada vez tiene más importancia y en eso implicamos mucho a los cardiólogos de imagen para que antes del procedimiento nos den la información sobre la longitud del túnel, la separación de septum primum y secundum, si hay un septo interauricular lipomatoso o hipertrófico, o si en algunos casos es un tabique multiperforado, un septo un tratamiento más complejo y hay que tenerlo en cuenta. En este caso, por ejemplo, los túneles largos cada vez nos estamos fijando más porque pues pueden producir que el dispositivo no quede de la forma más adecuada, que haya un mayor riesgo de shunt residual y en algunos casos hasta se puede plantear alguna técnica especial como destunelizar haciendo con un balón un tallaje del túnel utilizando dispositivos algo más grandes
o en algunos casos hasta se podría valorar el hacer una punción transeptal adyacente al foramen para evitar el túnel, aunque esto yo personalmente no me gusta mucho, pero hay casos en los que se ha descrito, ¿no? El aneurisma del tabique a veces llama mucho la atención porque cuando son muy redundantes, pues parece que es más importante el aneurisma que el foramen. Yo creo que colocar un dispositivo que cierre de forma eficaz el foramen, eso va a hacer que el movimiento del aneurisma sea menor, aunque no lo va a evitar, pero lo importante es que realmente se cierre el paso a través del foramen. Y hay algunos estudios en los que se ve que no hay diferencias en el seguimiento, en los eventos en el seguimiento, cuando se cierra un foramen oval, si solo tiene el foramen o si tiene aneurisma asociado. En caso de haber un septo multifenestrado, es decir, foramen y cía o varios defectos, bueno, pues lo importante aquí es valorar bien la anatomía con el eco transesofágico y el 3D para ver cuántos defectos hay, su tamaño, si están muy juntos o muy separados y obviamente también se pueden cerrar de forma percutánea en la mayoría de los casos con unas tasas de éxito muy altas. Utiliza un dispositivo solo o varios dispositivos y cómo quedan aproximados entre sí, o incluso la posibilidad también de hacer una punción entre el tabique entre varios defectos y colocar algún dispositivo del tipo cribiforme. Os comparto un caso que tuvimos hace un tiempo que tiene un cierto interés porque parecía un foramen relativamente sencillo, pues con un túnel moderadamente largo, son imágenes de eco intracardíaco y un tabique que, bueno, un poquito más grueso, pero no claramente lipomatoso de los que vemos en algunas ocasiones, y se eligió un dispositivo cribiforme de 25 milímetros que se colocó aparentemente sin problemas. Es verdad que cuando vimos la posición nos pareció algo curioso porque los dos discos estaban muy juntos un poco y decidimos hacer una angiografía que no es frecuente cuando hacemos el cierre del foramen, pero en la angiografía ya lo que vimos es que había un paso de contraste y no solo eso, sino que realmente lo que ocurría es que el disco del auricular derecho estaba parcialmente introducido en el túnel. Es decir, no llegaba no alcanzaba a cerrar totalmente el paso y por eso todavía teníamos un shunt importante, ¿no? El septum secundum no llegaba y para verlo un poco mejor, comparando la imagen angiográfica y la del eco intracardíaco, pues veis que el dispositivo estaba anclado en el tabique, pero dejaba todavía paso y entonces esto pues no era desde luego una buena solución para el paciente. El problema es que lo habíamos liberado. Entonces, bueno, aquí habla de que los procesos de cierre de foramen son sencillos, que incluso se pueden hacer sin eco. Yo estoy en desacuerdo, yo creo que siempre hay que hacerlos con guía de imagen y que a veces no son tan sencillos como parecen, ¿no? Aquí nos planteamos varias cosas en ese momento, qué hacer, ¿no? Dejar el dispositivo y esperar, o colocar un segundo dispositivo, o bueno, hablar con cirugía cardíaca. Realmente, antes de tomar medidas más agresivas, lo que decidimos fue intentar retirar el dispositivo que acabamos de implantar con un lazo y valorar cuál era el mejor tamaño para colocar. Y eso es lo que hicimos. Bueno, pues a veces es difícil, pero por suerte estos dispositivos tienen ahí un tornillito y pudimos enlazar bien el dispositivo sobre la misma vaina en la que se ve liberado, lo recapturamos y lo recogimos y bueno, pues se implantó un dispositivo de 35 milímetros, conforme también, que la posición inicial ya era claramente diferente a la que habíamos conseguido con el de 25, como podéis ver, porque el túnel hacía que parte de ese dispositivo no llegara al septum secundum. La angiografía aquí mostró que ya la posición estaba mejor. Aquí veis la primera y la segunda, como el septum secundum ya está atrapado por el disco auricular derecho,
y esto es la imagen con el de 25 y como ya con el de 35 milímetros teníamos un cierre eficaz y una posición del dispositivo estable en el tabique interauricular. Es decir, que a veces, incluso en los casos que parecen sencillos, pues hay que ser muy cuidadoso y podemos tener ciertas sorpresas que podrían ser a veces desagradables. Continuando con el tratamiento antitrombótico, pues este es un tema también que no está claro todavía. Es bastante habitual la agregación de un tiempo, un poco por prevención. Sabemos que estos dispositivos son muy poco trombogénicos, pero no está claro qué es lo que hay que utilizar. Entonces hay recomendaciones tanto de la SCAI como de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, al menos la SCAI recomienda un régimen de doble antiagregación con aspirina y clopidogrel durante un mes y al menos hasta los 6 meses aspirina. Y más allá, pues depende del paciente, si no tiene eventos hemorrágicos, depende de la indicación neurológica. No hay ahora mismo todavía estudios, ¿no? Desde la Sociedad Europea de Cardiología, pues también hay recomendaciones. Al menos que la antiagregación doble se mantenga entre 1 y 6 meses después del cierre del foramen y tal vez de forma un poco más adaptativa que se está haciendo en general, salvo que el paciente tenga complicaciones hemorrágicas, pues mantener tratamiento antiagregable simple con uno de los dos durante al menos 5 años, ¿no? Pero no hay una recomendación en general para toda la población y pues se recomienda individualizar. Por ejemplo, si queda shunt residual en el seguimiento, parece que convendría dejar la antiagregación más tiempo y si hay otros factores de riesgo como edad avanzada, la hipertensión, diabetes o arteriosclerosis en otros territorios. Respecto al beneficio cuando el paciente no ha tenido un ictus claro, sino ha tenido un accidente isquémico transitorio, pues tenemos este metaanálisis con datos de los estudios más importantes. Podéis ver arriba que claramente el cierre es beneficioso cuando se ha tenido un ictus y cuando se ha tenido un accidente isquémico transitorio, pues hay una tendencia. En algún estudio parece que ha sido más claro, pero hay una tendencia que no llega a ser que se considera es, bueno, vamos a ver qué otros datos tiene el paciente. Y en ese aspecto, pues hay un par de clasificaciones que suelen usar tal vez más los neurólogos, pero que conviene saber, que es el ROPE. El ROPE es una clasificación que incluye básicamente la edad del paciente, que es lo que más peso tiene, y el hecho de que no tenga factores de riesgo, hipertensión, diabetes, tabaquismo o un defecto neurológico en las pruebas de neuroimagen. A mayor a mayor cantidad de puntos en el ROPE, parece que el beneficio del cierre es mayor y, como os he dicho, pues la edad aquí cuenta mucho. Y luego, por otro lado, se ha desarrollado una clasificación nueva denominada Pascal, especialmente para este tipo de pacientes en los que han tenido un accidente isquémico transitorio, en los que se incluye, por un lado, la puntuación del ROPE y, por otro lado, los datos de alto riesgo de neurisma del tabique interauricular o un shunt importante a través de derecha-izquierda a través del mismo. En estos pacientes, pues si el ROPE es alto, por encima de 7, si hay datos de alto riesgo, la tendencia actual cada vez, en mi opinión, es a proceder al cierre porque la alternativa sería mantener antiagregación de forma prolongada y evaluar en el seguimiento, pero si hay una recurrencia, que es lo que hacíamos antes, pues la verdad es que no es muy agradable para nosotros. Y un breve comentario, porque esto a veces también nos lo preguntan, sobre esta terapia es coste efectiva, porque la aspirina sabemos que es muy barata. El dispositivo pues es caro, la intervención tiene también su precio, y entonces hay algún estudio de coste-efectividad en el que se incluyen varios de los realizados y en el que el supuesto es de una edad media de 45 años y con una perspectiva a 15 años. Es decir, población relativamente joven para lo que tratamos en el día a día en otros aspectos de la cardiología intervencionista. Los datos sobre este estudio de coste-efectividad, pues parece que sí
muestra que el cierre es coste efectivo para evitar la recurrencia del ictus. ¿Y a qué me refiero? Pues que el tratamiento con cierre es dominante respecto al tratamiento médico cuando han pasado ya 14, 15 años. A los 7 años es coste efectivo y a los 14 años es dominante. ¿Qué ocurre? Pues que realmente los pacientes que tratamos son jóvenes, es decir, que su expectativa de vida casi sí, va a ser mayor de los 15 años porque los pacientes y los que se han incluido en los estudios pues son de menos de 60 años. En este aspecto yo creo que es también importante que el coste de esta terapia pues tenga unos datos que respalden que es eficaz a largo plazo para los pacientes que seleccionamos. Y ya para ir finalizando, pues otro sector de pacientes en el que todavía no, a veces tenemos dudas, ¿no? ¿Qué hacer con los pacientes mayores de 60? Estos no están en los estudios, era criterio de exclusión, pero en algunos casos yo mismo tengo que reconocer que le he cerrado el foramen a pacientes de más de 60. ¿Por qué? Porque no tenían ningún factor de riesgo vascular conocido o mínimo factor, porque no había ningún dato que justificara el ictus que habían tenido y a lo mejor había sido un ictus serio. Y este artículo publicado en la Revista Española de Cardiología hace poco tiempo por el grupo canadiense de Quebec, pues que los pacientes de 60 años sí que tienen una reducción muy significativa frente al tratamiento médico, pero es que los pacientes de más de 60 años en los que no había otras causas también tienen una reducción. Su incidencia de ictus es más elevada, pero con el cierre es más bajo de lo que se esperaría. Con lo cual, yo creo que esto abre un poco la puerta a que no tenemos que excluir directamente al paciente por edad, sino que hay que individualizar, como he repetido varias veces, cada paciente, incluso aunque sean mayores de 60 años. Y para finalizar, pues, ¿qué aspectos me parecen clave en esta terapia? Pues, lo repito, cada paciente es diferente, hay que evaluarlo de forma individualizada, de forma conjunta con neurología, para que ellos también nos den su visión y su indicación. Es importante integrar los factores de riesgo de recurrencias y en este aspecto los datos anatómicos más claros, el sub derecha-izquierda, la presencia del aneurisma, la red de Chiari, la separación del foramen, el túnel largo. Por otro lado, la experiencia en estos procedimientos es importante. Es cierto que muchos de los cierres de FOB son sencillos y el resultado es muy bueno, pero creo que hay que estar siempre alerta, como en todo lo que hacemos, porque a veces, y el caso que os he puesto parecía sencillo y luego no lo fue, pues hay que estar ojo al visor y tener también la capacidad de resolver las posibles complicaciones o incidencias que aparezcan. Creo que también es importante utilizar dispositivos adecuados a cada caso. Tenemos dentro de los dispositivos de doble disco pues diferentes tamaños y diseños que se adaptan a las anatomías. No siempre hay que utilizar el dispositivo de 25, tenemos los cribiformes, tenemos tamaños mayores para ciertos casos. Por otra parte, el seguimiento clínico, la detección de la fibrilación auricular, la antiagregación y sus problemas a largo plazo, pues creo que también no debemos olvidar que igual que al paciente se le ofrece una terapia, no solo se trata de hacer el procedimiento, sino de hacer un seguimiento a largo plazo para saber, uno, si la tasa de cierre ha sido completa, que en ese aspecto se recomienda hacer un eco con burbujas a los 6 meses o incluso al año, no antes de los 6 meses, ¿no? Más luego el saber si ha habido alguna incidencia clínica en los pacientes. Porque al final, pues, como he repetido antes, el paciente es nuestro objetivo y en este caso, pues, somos muchos los implicados en esta terapia. Y sin más, muchas gracias por la atención y dispuesto ahora a participar en el debate y a contestar las preguntas.